Sean bienvenidos todos. ¿Quiénes nos visitan por primera vez? Levante su mano. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga por allá, Dios les bendiga. Un fuerte aplauso a los visitantes. Qué bueno que pudieron venir hoy. Hoy es un día especial, como todos los domingos, porque celebramos que Cristo vive y Cristo viene por su iglesia. Pero también hoy es un domingo de almuerzo. Por lo tanto, los invitados se quedan. La iglesia paga, ¿verdad? Tenemos un almuerzo vida eterna, es un almuerzo chileno, ¿verdad? Porque estamos en el marco de la celebración de Chile. CHI. No, hermano, con ese ánimo no llegamos a ningún lado. CHI. LE. ¿Qué dice? Chi. Le. ¡Viva Chile! Un aplauso a Chile, ¿verdad? Que nos ha recibido. ¿Cuántos aman a Chile? Tenemos que amar a Chile. Y a todos los países, como quizás amamos a Venezuela, los venezolanos, los argentinos aman a Argentina, los peruanos aman a Perú. Y así, ¿verdad? Tenemos que amar toda la tierra, porque toda la tierra es creación del Señor y la creación habla de su Creador, que es nuestro Dios. Dicho esto, mis hermanos, quiero mostrarles una imagen allí. Y ustedes van a ver dos espigas, ¿verdad? Allí está una que es trigo y otra que es cizaña. ¿Cuántos dicen que el trigo es el que está de este lado? Levante su mano. ¿Cuántos creen que el trigo es el que está de este lado? El resto cree que es cizaña del otro lado, ¿verdad? ¿Cuántos creen que cizaña es de este lado? ¿Cuántos no creen nada? La mayoría. La gente dice, no, yo no voto nada. Están tan traumados en votar que no. ¿Cuántos creemos que se parecen mucho? Se parecen mucho, ¿verdad? Pero son distintos. Les cuento que el que está erguido, levantado, completamente vertical, es ¿qué? La cizaña. Y el que está como inclinado por su peso y por el fruto que lleva dentro, es el trigo. La cizaña está erguida, levantada, esbelta, pero no lleva nada por dentro. Es como orgullosa. Pero la que lleva fruto por dentro se inclina. La palabra dice que en el final del tiempo, en la venida de Cristo, el Señor mandará a sus ángeles y separará el trigo de la cizaña. El trigo que lleva fruto y que simboliza a los hijos de Dios se van con él. Pero la cizaña será ¿qué? Cortada y echada al fuego. Porque la cizaña no sirve, no lleva fruto. Por lo tanto, debemos llevar fruto y ser humildes, humillados delante de nuestro Hacedor y nuestro Señor. Quédese con esa imagen, porque vamos a hablar de un tema que quizás nunca lo hemos desarrollado acá. Es bastante interesante este tema. Estamos en una serie llamada Felipe. Dígale que está a su lado, Felipe. Y si es una mujer, dígale Felipa. A futuro las niñas van a ponerle Felipa, así como Javiera y como otros, Rafaela y así, ¿verdad? Felipe, uno de los 7. Y estamos hablando de uno de los 7 servidores, se les llamó también diáconos, ayudantes, siervos en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, cuando Cristo se fue, dejó a los apóstoles, a los 11, les dijo, toda autoridad se me es dada, vayan y hagan discípulos. Y les dijo en Hechos, y recibirán poder cuando haya sobrevenido sobre ustedes el Espíritu Santo. Descendió el Espíritu Santo en Pentecostés, fueron llenos del Espíritu, hablaron en lenguas y empezaron a proclamar el Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué es el Evangelio? La buena noticia de Jesucristo. Que Dios envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Y todo el que deposita su fe, su confianza en Jesucristo es salvo. Dijo, vayan y prediquen la buena noticia. Bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenle todas las cosas que yo le enseñé. Y estamos en Hechos
Y resulta que la iglesia primitiva creció demasiado al punto tal de que había más de 20,000 integrantes. Era demasiado. Nosotros a veces colapsamos con 200 y tanto, imagínense con 20,000. ¿Usted se imagina cuando Vida Eterna tenga 20,000 miembros? ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Sabe, iglesia, que hay iglesias en Corea, no del norte, sino del sur, de 200,000 personas? 200,000 personas se congregan a alabar y glorificar al Señor. Eso es extraordinario. Nuestro hermano David Yogi Cho, empezó con grupos pequeños y se fue multiplicando al punto tal de que hay 200,000 personas que están reunidas hoy día en Corea del Sur. Pero en Corea del Norte, ¿qué pasa? Son perseguidos y lo vimos. Están grabadas 2 partes. Vimos el perfil del servidor. Había un problema porque las viudas, las ancianas eran desatendidas en la iglesia. La iglesia tenía el deber de cuidar a los huérfanos, a los extranjeros y a las viudas. Y no se le estaba dando alimento a un grupo. Y eligieron 7 siervos y entre esos 7 siervos estaba Felipe. Pero también estaba Esteban, el primer mártir, que fue asesinado con piedras. Y habían 3 características que tenía que tener este servidor. ¿Cuál es la primera? De buen testimonio. 2, llenos del Espíritu Santo, que es diferente al bautismo del Espíritu Santo. Y también que tenía que ser lleno de sabiduría. ¿Por qué? Porque iba a administrar dinero, iba a trabajar con personas. ¿Y sabe qué es difícil? Trabajar con dinero y con personas. Uno le dice a alguna persona de una manera y la persona entiende otra cosa. ¿Le ha pasado alguna vez que ha tenido una confusión con una persona? ¿Le ha pasado con su esposo o su esposa? Casi nunca, ¿verdad? Mi amor, yo quise decir esto. No, pero tú me miraste así. Las mujeres son especialistas viendo el lenguaje de los ojos. Yo sé que tú dijiste eso, pero con tus ojos expresaste otra cosa. Ahora, un siervo evangelista, veíamos cómo por la persecución, después de la muerte de Esteban, se desató una gran persecución. Felipe se traslada a Samaria y es el primer misionero. Y Felipe hacía prodigios, milagros, grandes señales, incluso hacía, los demonios salían, los demonios eran expulsados. Y era extraordinario todo lo que estaba pasando en esa iglesia primitiva. Pero algo importante era que los samaritanos estaban creyendo. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Usted va a anotar allí, por favor, en su celular, en su blog de notas, la fe extraña del mago. Anótelo allí. La fe extraña del mago. Este tema nunca lo hemos tocado acá y yo quiero que usted, por favor, abra su corazón, su mente, seamos humildes como el trigo. Y yo voy a rogar al Señor que el Señor ponga en mí la mejor entonación para decir unas verdades que son muy crudas, pero trataré de decírselas con una sonrisa. ¿Les parece? ¿Sí? Muy bien. Y va a notar que el punto número 1, Simón el mago. Simón el mago. Váyase a Hechos, capítulo 8, versículo 9. Quedamos en el versículo 8, la parte anterior. Y estamos en Samaria. Felipe, uno de los 7, no era el apóstol, sino que era un creyente, un discípulo de Jesucristo. Está predicando en Samaria. ¿Y quién eran los samaritanos? Eran judíos, pero eran ¿qué? Mestizos. ¿Cierto? No eran según los judíos puros, no. Y eran mirados de manera extraña. Es como decir hoy día con todo el movimiento mundial, sobre todo los venezolanos, que estamos en todas las partes del mundo, y ustedes van a empezar a ver acá niños, hijos de chilenos con venezolanas o venezolanos. Mezclas. Chilenos con peruanos, chilenos con argentinos, chilenos con haitianos. ¿Usted ha visto chilenas con haitianos? ¿Sí? Y andan con su haitiano, mi hermano, agarrado de brazo. Una blanquita con un haitiano. Entonces, ¿qué pasa? Es como que si dijéramos que los chilenos, nacidos en Chile, vean un chileno que es mestizo. ¿Por qué? Porque su papá o su mamá es haitiana. Y él va a decir, no es chileno 100%.
Entonces, esto estaba pasando con los judíos. Los judíos y los samaritanos se odiaban. Y Felipe estaba predicando en Samaria y estaba haciendo grandes milagros, prodigios. Dios lo estaba utilizando porque era de buen testimonio, estaba lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Dice la palabra del versículo 9, hacía tiempo que cierto hombre llamado Simón estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Entonces nos encontramos con un mago, pero este mago no es como David Copperfield. No es que hace desaparecer cosas, no. Ya vamos a hablar cuando la Biblia nombra la magia, ¿a qué se refiere? Porque nosotros nos imaginamos un mago ¿cómo? Con un sombrero negro y que cuando pone el sombrero así, ¿qué saca del sombrero? Un conejo blanco. No puede ser negro, no puede ser gris porque es mestizo. Tiene que ser blanco, ¿verdad que sí? Y salen unas palomas y salen unos pañuelos amarrados de colores. Ese es el concepto de mago que nosotros pudiéramos tener, o si le preguntamos a un niño que es un mago, no va a decir qué es eso. Pero este hombre pretendía ser un gran personaje. Era una persona altiva, egocéntrica. Dice la palabra que ejercía la magia, practicaba la magia. ¿Y cómo estaba la gente de Samaria? ¿Estaba qué? Asombrada. Voltea que está a su lado y hacia. Al que está a su lado. No me hagan ustedes todos a mí. No, al que está a su lado. Estaban asombrados, ¿verdad? Versículo 8. Y todos, fíjese la palabra, y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención. Desde los niños, adolescentes, adultos, ancianos estaban prestando atención a este mago llamado Simón. Y decían, este es el que se llama el gran poder de Dios. Wow, la gente de Samaria también creía en un Mesías. Sabía las profecías. Sabía que Dios iba a enviar a su hijo unigénito. Pero vino un mago, ejercía la magia y los envolvió a todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces, esta persona estaba dominando. Cuando decimos magia, le puse una definición por un diccionario bíblico acerca de lo que significa la magia, una definición corta. Práctica de los medos y los persas, una mezcla de ciencia y superstición que comprendía la astrología, la adivinación y el ocultismo. Era una mezcla de un montón de cosas. Y ya vamos a ver también cómo Dios había prohibido, tenía leyes para el pueblo cuando iba a ir a la tierra prometida y después iba a conquistar varias tierras. El Señor ya le había hablado a Moisés diciendo qué tenía que hacer con estas prácticas. Que cuando se consiguieran estas cosas, ¿qué iban a hacer? Y en Deuteronomio 18, 9 en adelante dice, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no imites. En la versión textual dice, no aprendas las costumbres perversas de estas naciones. Y vamos a ver cortamente cuáles son esas costumbres perversas. Y aquí es cuando yo quiero, iglesia, que usted abra su corazón. Porque quizás los que estemos acá sentados, que somos hijos de Dios, venimos de practicar esas costumbres perversas. Y cuando la Biblia nos las menciona, cuando el Señor nos habla hoy, podemos sentirnos ofendidos. Ahora, mi oración es que usted sea agradecido. Y usted puede decir, Señor, gracias, porque tú me rescataste de esto. Dice el versículo 10, no sacrifiques a tus hijos e hijas en el fuego de tus altares. Hacían sacrificios humanos, los quemaban. Y sabemos que en muchas naciones ofrecen bebés para ser sacrificados. No permitas que nadie, ¿quiénes iban a practicar? Nadie practique la adivinación, ni que busque señales para decir lo que sucederá en el futuro. ¿Y dónde buscan las señales? En el cielo con las estrellas, cuando lanzan piedras, en las cartas y en otras cosas más. Porque nos interesa mucho el futuro y queremos buscar ¿qué? Señales, como el tarot.
Hay personas que leen la mano y otras cosas más. Y pretenden decirte ¿qué? El futuro. No practique la adivinación ni que busque señales para decir lo que sucederá en el futuro. No permitas que nadie, dice nuevamente, no practique, que nadie practique la hechicería, ni trate de hacerle brujerías a la gente. Yo he hablado con muchos de mis hermanos que son siervos hoy día y vienen del mundo de la brujería. Le hacían brujería o ellos mandaban a hacer brujería, pactos, trabajos, baños y otras cosas más. Y no permitas que nadie consulte a los fantasmas o a espíritus, ni que sea espiritista. En otras versiones dice, ni consulte a los muertos. También conozco muchos hermanos que hablaban con sus abuelas, con sus tíos, con su papá. Y decían, Dios me cuida, pero mi abuelita me cuida. Mi abuelita duerme conmigo. Suena muy bonito, mis hermanos. Suena bellísimo. Pero a Dios no le agrada. En otras versiones también dice, no permitas medium. ¿Saben qué es un medium? Una persona que se presta para que un espíritu lo tome. Entonces tu abuela, tu tío, tu papá que murió, habla por medio de esa persona. ¿Y qué está diciendo el Señor? No permitas que nadie lo practique. Usted se lo va a decir con dulzura y con una sonrisa y dígale al que está a su lado, no permitas que nadie lo practique. Dígale al que está a su lado, no permitas que nadie lo practique. Versículo 12, todos los que practican, esos son abominables al Señor tu Dios. El Señor tu Dios está expulsando a esas naciones de esta tierra debido a esos actos perversos. ¿Por qué eran expulsados? Por los actos perversos. ¿Y qué es algo abominable? Algo repugnante, algo podrido, algo que da asco. Eso es abominable para el Señor. Versículo 13, tienes que ser totalmente fiel al Señor. Vamos a leer este versículo a la cuenta de 3 todos. 1, 2 y 3. Tienes que ser totalmente fiel al Señor tu Dios. ¿Cuánto es nuestra fidelidad a Dios? Total, al 100%. Entonces, mis hermanos cristianos que están acá, hermanos de vida eterna, la fidelidad, el culto a Dios, la adoración a Dios es total. Se los digo en amor, como su pastor, como su hermano, como su amigo. Usted véame como usted lo desee. Pero le digo de parte del Señor, no comparta la adoración del Señor, que debe ser total, con otras cosas. No esté prendiendo velas, personas que venden velas, que adoran imágenes, tienen un cuadro de su papá, su mamá, le oran, tienen elefantitos, cochinitos de 4 patitas, de 3 patitas, porque al tener el de 3 patitas atrae la riqueza, atrapasueños, ese tipo de cosas. Eso no viene de Dios, iglesia. Yo he conocido muchos cristianos, he entrado a muchas casas, invítenme, iglesia, y hacemos una limpieza en el nombre del Señor. Porque en esa casa deben habitar hijos de Dios y la presencia de Dios. Con eso es suficiente. Usted no esté poniendo, que me recomendaron una alfombra roja, porque eso atrae la suerte. Esto trae cosas positivas. Usted no tiene que tener cosas positivas. Usted tiene que tener a Cristo. Usted tiene que pensar de manera bíblica. La suerte, eso no es un cuento de suerte. Usted es un hijo de Dios. Ya, ¿usted sabe cuál es su futuro? Morar con Cristo eternamente y para siempre. ¿Usted quiere saber el futuro? Ya lo sabe, iglesia. Si usted tiene enfermedad, dolor, tristeza ahorita, eso no importa, tranquilo. Hay una esperanza. El Señor dijo, no los dejaré solos, les voy a dejar el Consolador mientras están aquí. Pero cuando yo venga por ustedes, ustedes van a vivir conmigo. ¿Usted sabe quiénes van a ser nuestros vecinos? El apóstol Pablo, Pedro. Me gustaría estar al lado de Noé, Elías, échame unos cuentos allí. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue que cortaste 400 cabezas?
Esa es nuestra esperanza, nuestro futuro. Si vamos a ser ricos o no, si usted va a tener una camioneta, un departamento o no, eso igual se va a destruir. Usted no se esté preocupando por eso. Usted esté ocupado en su salvación, en su santidad, en que otros lleguen a Cristo, iglesia. Ya nosotros tenemos un futuro asegurado. ¿Verdad bíblica? La magia, brujería, hechicería, adivinación, espiritismo y consultar a los muertos es repugnante ante Dios. ¿Cuántos creen eso? Amén. Versículo 11 de Hechos 8. Volvemos al cuento de Simón, el mago, que está allí y está Felipe. Ya sabemos el contexto. Ya sabemos que los samaritanos sabían lo que había prohibido el Señor. Dice la palabra, le prestaban atención porque mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. ¿Por cuánto tiempo los había asombrado? Por mucho tiempo. Y yo sé que muchos de nosotros venimos con muchas costumbres. Venimos porque mi bisabuela me enseñó, porque mi abuela me enseñó. Entonces, claro, 40 años, 30 años lo que usted vivió con una costumbre. ¿Cómo quitamos esa costumbre? ¿Será que yo se la puedo quitar? No puedo. ¿Será que su esposo se la va a quitar? No puedo, pero la sangre de Cristo sí la puede quitar, ¿verdad que sí? Porque si Cristo nos libertó, seremos verdaderamente libres. Entonces, cuando dice asombrado, en el texto original es embelesado. ¿Cuántos estuvieron embelesados cuando estaban enamorados? A mí me embelesó Luz, mi esposa. Y embelesar es como cautivar. Uno es como que cautivan todos los sentidos y uno ya no tiene ojos para más nadie. Uno cuando está enamorado, uno cree que la esposa de uno es la mujer más bella del mundo. Y es así. Pero también pasa cuando uno tiene el primer hijo o la primera hija. Su hijo ante los demás puede ser feo. Pero para usted es ¿qué? El más bello del mundo. Solamente he conocido una mamá que dijo, mi hijo era feíto. No voy a decir quién es. Pero ella es muy humilde y dice, mi hijo era feíto. Pero el Señor lo transformó. Ahora, yo era bonito, pequeño, y míreme ahora. Hay muchos así, ¿verdad que sí? Que eran bonitos, pequeños, y ahora no. Nos quiere solamente nuestra esposa y nuestros hijos por el amor a Cristo. Versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Felipe, ¿qué estaba haciendo? Predicando la noticia. Y miren la predicación de Felipe. ¿Qué predicaba? ¿Qué dice allí? La siguiente lámina. El reino de Dios y el nombre de Cristo. El reino de Dios tiene que ver con la esfera donde Dios reina. El reino de Dios se ha acercado, dijo Jesucristo. Y Él se presentó como rey. Y el nombre de Cristo. ¿Y qué pasa en el nombre de Cristo? Las enfermedades sanas. Los endemoniados son liberados. Los muertos resucitan. Los caminos secos se hidratan, crecen ríos. Las tumbas se vuelven jardines, literalmente, mis hermanos. Y Felipe, esto es una buena práctica que nosotros tengamos. Nuestra predicación debe ser el reino de Dios y el nombre de Cristo. Versículo 13. Y aún Simón mismo creyó. ¿Qué pasó con el mago? El brujo. Se convirtió. ¡Wow! Y después de bautizarse, no solamente creyó, se bautizó. Continuó con Felipe. Y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Vamos a ver algunos elementos aquí rápidamente, pero esto describe perfectamente el discipulado. Miren lo que dice la palabra, versículo 13, ¿verdad? Dice, y aún Simón mismo, ¿qué pasó? Creyó. Para una persona creer, ¿qué tiene que hacer? Escuchar. Tiene que escuchar el Evangelio. Entonces, nosotros predicamos el Evangelio, anunciamos el Evangelio, la gente escucha. Cuando escucha, creen, ¿verdad? Y después de bautizarse, continuó con Felipe. Entonces andaba con Felipe. Ahora Simón el mago andaba con Felipe. ¿Y qué hacía Felipe? ¿Actos de magia? No. Ejercía el poder de Dios.
Y los paralíticos eran levantados. Las enfermedades eran sanadas. Los endemoniados eran libres. Y estaba atónito al ver. Entonces estaba viendo. Entonces escuchó, creyó, se bautizó, continuó con Felipe, veía las cosas que hacía Felipe y los grandes milagros que se hacían. Pregunto, ¿un mago, un brujo, hechicero, espiritista puede creer en Jesucristo? ¿Quiénes? Levanten su mano. Ajá. Algunos están así como que no opinan nada. ¿Será que un espiritista puede creer en Jesucristo? ¿Puede ser convertido? Sí. ¿Dios puede restaurar a una bruja? Por supuesto que sí. Una persona que ha creído con todo su corazón, que confiesa a Cristo, se arrepiente de sus pecados, y arrepentimiento es ¿qué? Volverse a Dios. Un giro de 180 grados. No es de 360 porque queda en el mismo sitio. Es de 180, cambia su dirección y en vez de ir en el camino al pecado, en vez de ir en el camino al enemigo, va a camino al Señor. Abandona sus actos de maldad, sus prácticas y se convierte en un hijo de Dios. Yo lo he visto. Nada es imposible para el Señor. He conocido sacerdotes del diablo. Eran del diablo, pero ahora son hijos de Dios. Ahora, va a depender de los planes de Dios, de su voluntad, de la misma persona. ¿Que puede ser difícil? Sí lo es. Y ya vamos a ver un ejemplo. ¿Qué debemos hacer nosotros como iglesia entonces? Anunciar el evangelio, ¿verdad? Seguir el ejemplo de Felipe. Felipe ahora estaba en Samaria y estaba acompañado por un ex mago. Vamos al punto número 2. La integración de los externos. Dice el versículo 14, cuando los apóstoles supieron en Jerusalén que los de Samaria habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Les cuento algo porque les voy a resumir algunos versículos. Los apóstoles, los 11, no podían creer que los samaritanos habían aceptado la palabra de Cristo. Es más, pensaban que los samaritanos no iban a ser salvos. Porque ellos pensaban y deseaban que solamente los judíos, porque la salvación venía ¿de quién? De los judíos. Jesucristo era judío. Dios escogió un pueblo, a Israel. Ese era el pueblo amado, el pueblo elegido. Pero gracias al sacrificio de Jesucristo, ahora los que no son israelitas podemos ser salvos. Y la salvación venía de Israel, de los judíos. Pero el Señor les dijo, me serán testigos ¿en qué? En Jerusalén, en Samaria, en Judea y en toda la tierra. Pero los apóstoles no querían ser testigos. Ellos estaban muy cómodos en Jerusalén. ¿Y qué permitió el Señor? Una gran persecución para que los apóstoles salieran huyendo y al mismo tiempo predicaran el evangelio. No se dio por las buenas la predicación de la palabra. No se dio por las buenas. Entonces, el primero que sale no son los apóstoles, es Felipe. Y resulta que la gente en Samaria, hasta un mago, creyó en Jesucristo y se bautizó. ¿Y qué dicen los apóstoles? No, vamos a enviar a 2 de nuestros apóstoles. Mandaron a Pedro, usted sabe cómo es Pedro, y a Juan. Eran unos apóstoles enviados, significa la palabra apóstoles, iban a certificar qué era lo que estaba pasando en Samaria. Ellos tenían que ver con sus propios ojos si verdaderamente los samaritanos estaban creyendo. Porque dice la palabra que creían muchos, demasiados, y se estaban agregando y se bautizaban. Entonces la palabra reseña que llegaron Pedro y Juan e imponían las manos sobre aquellos que estaban creyendo y con la imposición de las manos recibían el Espíritu Santo. Y está algo interesante, iglesia, porque en ese momento, en ese contexto histórico, en ese tramo de tiempo, ellos creían, eran bautizados, seguían, pero en ese momento no recibían el Espíritu Santo. Tenían que ir los apóstoles originales a imponer las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Y si no me cree, léalo allí.
Versículo 17. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando usted lee los Hechos de los Apóstoles o los Hechos del Espíritu Santo, en los primeros capítulos sucede esto, pero después no sucede más. De hecho, la imposición de manos no se ve más. No se ve más sino en los primeros capítulos de Hechos. Ni la imposición de manos para recibir el Espíritu Santo, ni para recibir el don de lengua. Porque se evidenciaba, era de manera simultánea. ¿Se acuerdan del Pentecostés? Baja el Espíritu Santo, son llenos del Espíritu y todos hablan en lengua. Pero después de eso no pasó más. Le explico brevemente porque es un cuento muy largo. Pero era necesario que así pasara. ¿Por qué? Por lo que estamos analizando. Samaria era un pueblo enemigo de los judíos. Y al ver los apóstoles que Samaria está entrando al reino, porque Felipe dice, el reino se ha acercado y ahora los samaritanos entran al reino, los apóstoles dicen, ¿cómo es esto? El reino no era de nosotros solamente. Porque Felipe, ¿qué predicaba? El reino de Dios, ¿y qué más? Y el nombre de Cristo. ¿Verdad bíblica? Que los samaritanos dependieran de los apóstoles judíos para recibir el Espíritu Santo era una señal sanadora entre dos pueblos enemigos. Dios estaba levantando una sola iglesia, un solo cuerpo, un solo cielo. Por eso no es permitido que usted pueda decir, no, es que este hermano, a mí me cae pesado este hermano. Yo no tolero a este hermano. Yo cuando lo veo, yo me siento en la otra banca. Yo alabo al Señor, pero el hermano allá y yo aquí. A esa hermana no me la mencione. Entonces yo le digo, iglesia, cuando estemos en el cielo, ¿cómo va a ser usted? ¿Usted es de lo que cree que van a haber muchos cielos? ¿Será que va a haber un solo cielo para vida eterna? ¿Un pedacito de cielo para vida eterna? ¿Será que va a haber un solo o varios cielos, por ejemplo, para la iglesia libre, para la iglesia pentecostal, para los bautistas? ¿Usted sabe que entre denominaciones se mandan al infierno? ¿Usted sabía eso? Hubo un tiempo donde los reformados decían que ellos eran los únicos salvos y que los pentecostales y los bautistas iban al infierno. El Señor se va a reír de todos nosotros, porque allá en el cielo van a estar reformados, bautistas, pentecostales, libres y de todo. Negros, blancos, mujeres, hasta el que usted menos pensaba se lo va a encontrar allá. Porque todo aquel que confiesa a Cristo es sellado con el Espíritu, se arrepiente, se convierte, es un hijo de Dios. Somos nosotros los que levantamos barreras. Y en este momento el Señor está permitiendo que esa barrera racial se derrumbe. Pero los samaritanos tenían que depender inicialmente de los apóstoles judíos por la imposición de sus manos para recibir el Espíritu Santo. ¿Y qué pasaba? Pedro y Juan oraban y eran llenos del Espíritu Santo. Miren lo que dice acá el mismo Pablo, que en ese tiempo no era apóstol, pero más adelante, en la carta a los Corintios y en Gálatas, miren lo que dice. Ya sea judíos o no, esclavos o libres, todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu. ¿Para qué? Para formar parte de un solo cuerpo. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. ¿Cuántos hemos sido bautizados por el Espíritu? Todos. Y ya ahora no hace falta la imposición de mano para que usted pueda recibir el Espíritu Santo. Gálatas 3:26 dice, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo. ¿Qué te hace hijo de Dios? La fe en Cristo. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. ¿Y qué es bautismo? Sumergirse. Dígale sumergirse. Sumergirse. Todos los que han sido sumergidos en Cristo, de Cristo se han revestido, o sea, se han quitado las vestiduras viejas y nos hemos vestido de Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. Y miren lo que dice la palabra. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Cristo derrumbó todas las diferencias, incluso entre los hombres y las mujeres. Somos nosotros los que aún levantamos barreras. Hay muchos movimientos y hay uno muy fuerte que es el de las mujeres, las feministas, ¿verdad?
Y una feminista cree que la mujer es mayor que el hombre. ¿Y Dios acaso ve a la mujer mayor que el hombre? ¿O el hombre mayor que la mujer? No. Dios nos ve iguales, con roles distintos, con sexos distintos. Pero todos podemos ser hijos de Dios. Entonces, ojo con eso, iglesia, porque cuando usted comienza a leer, ve eso, pero después, en la misma predicación de Pedro, cuando se arrepiente otras más por la predicación de Pedro, él no impone las manos. La gente recibe el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya se estaba propagando, ya se estaba levantando una sola iglesia. Vamos entonces con el punto número 3 y ya vamos terminando. Las verdaderas intenciones. Anota allí, las verdaderas intenciones. Tuvimos como un espacio allí, porque ahora veíamos la acción de los apóstoles que están en Samaria, comprobando y al mismo tiempo ayudando a Felipe. Porque todos los que creían eran bautizados. ¿Y quiénes iban a ayudar a bautizar? Los mismos apóstoles, Pedro y Juan. En versículo 18, cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos, dice la palabra que cuando Simón vio, él estaba pegado a Felipe. Cuando vio que era por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero. Versículo 19, y les dijo: denme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Ahora, ¿quién está allí en esa reunión? Está Felipe, está el mago, ¿está quién? Pedro y está Juan. Ahora les tengo unas preguntas. ¿Qué vio Simón? Díganle que está a su lado, pregúntenle, ¿qué vio Simón? La segunda pregunta, ¿cómo se evidenciaba el Espíritu Santo? Tercera pregunta, ¿por qué deseaba esa autoridad y ofreció dinero? ¿Qué fue lo que vio Simón? Posiblemente Simón vio que cuando los apóstoles, que cuando Pedro y Juan imponían las manos, la gente recibía el Espíritu Santo. ¿Y cómo se evidenciaba? Don de lenguas, así como en el Pentecostés. Entonces Simón probablemente no lo dice en la Biblia, pero venimos en el mismo contexto y venimos interpretando correctamente la palabra. ¿Cómo supo la gente que estaba llena del Espíritu? Hablando en lengua. Simón el mago dice: wow, yo quiero esa autoridad. Yo quiero que cuando yo ponga las manos la gente comience a hablar en lengua. Y vio un tremendo negocio. Es más, le dijo al apóstol Pedro y a Juan: seamos socios. Trabajamos los tres, imponemos manos y la gente es llena del Espíritu Santo. No solamente eso, los paralíticos iban a ser sanados. Los endemoniados iban a ser ¿qué? Libres. Toda enfermedad iba a ser sana. ¿Cuánto puede pagar una persona que tiene cáncer terminal? ¿Cuánto puede pagar una persona paralítica? ¿Cuánto puede pagar una mamá por una niña que está endemoniada y se hace daño a sí misma? ¿Has visto personas endemoniadas? ¿Niños endemoniados? Yo vi muchos endemoniados. Niños, adolescentes, adultos que se hacían daño a sí mismos. Se cortaban el cuerpo. ¿Cuánto daría usted por pasar por alto una situación? Vi cómo pagaban fortunas a una mujer que se llamaba Juana de Dios, aparentemente, en un monte muy famoso a nivel mundial, en el Sorte. Le pagaban fortuna. ¿Y cuáles eran las peticiones? Que mi esposo vuelva conmigo, que mi esposa vuelva conmigo, que mi hijo sea levantado de la cama, que mi esposo solamente tenga ojos para mí. Y así un montón de cosas. ¿Qué hacía esa mujer? Agarraba agua turbia con su boca, la movía varias veces y les echaba el agua. Agua con saliva y todo. Gérmenes, bacterias y un montón de cosas de brujería, ocultismo, espiritismo y otras cosas más.
¿Y saben qué pasaba con esos enfermos? Eran levantados. El esposo tenía solamente ojo para ella o ojo para él. ¿Era eterno? ¿Era para toda la vida? No. El que se levantaba a los meses moría trágicamente. Los hogares que eran restablecidos eran separados. ¿Por qué? Porque Satanás no es Dios. Satanás está derrotado. Y aunque tiene poder, es limitado. Entonces Pedro le contestó. Yo imagino a Pedro, sanguíneo, arranques de colérico. Usted sabe que él era volado para decir las cosas. No tenía mucho tacto. En una oportunidad, él no hizo ni el control de la ira, el taller de control de la ira que se da acá, ni emociones sujetas a Dios, no. Él le quitó una oreja a un guardia cuando intentaron atrapar a Jesús. Y el Señor le dijo, Pedro, no, tampoco así. Le dijo, las cosas no se hacen así. Hijo, 3 años contigo y cónchale, vale. Tú todavía no aprendes. Pero Pedro se la pasaba armado. Era un cristiano, pero calzado ahí. Con antiguas cosas, no estaba revestido completamente. Entonces Pedro le contestó, que tu plata perezca contigo porque pensaste que podías obtener el don de Dios con tu dinero. Esto es una versión liviana, les pongo una versión nueva. Entonces Pedro le respondió, púdrete con tu dinero. ¿Pensaste que podías comprar el don de Dios? En otra versión dice, vete al infierno tú y tu plata. Yo creo que se lo dijo peor que de lo que le dije yo. ¿Por qué? Porque Pedro no era un hermanito. Pedro no era un sirviente, un hijo de Dios, no era un consiervo, no. El hombre estaba en otra cosa. Y lo lamentable de su iglesia es que eso sigue pasando en las iglesias. Entre nosotros pueden estar personas que no son nuestros hermanos. Son lobos disfrazados de ovejas. Pero pueden estar entre nosotros. Son bienvenidos a nuestra iglesia. Amamos a Dios y a las personas. Pero si no abandonan su camino, no van a ir al cielo. Van a tener un pago terrible. ¿Verdad bíblica? El Espíritu Santo no se puede obtener con dinero. Es un regalo de Dios. Y el Espíritu de Dios es poder de Dios. Es la esencia, es la misma presencia del Señor. Hay personas que hacen del Evangelio un negocio y esto no es un negocio. Esto es el reino de Dios. Cuidado, mis hermanos, con hacer del Evangelio un negocio. Simón, el mago, quería hacer un negocio. Y leí mucho acerca de este tema y la mayoría de teólogos, exégetas, bien centrados, dicen que Pedro estaba furioso, demasiado indignado. Dice que le gritó posiblemente. Le dijo, púdrete con tu dinero. ¿Por qué? Porque los estaba tratando como compañeros de trabajo, como otros brujos, como otros hechiceros. Y nosotros los hijos de Dios no somos ni hechiceros, ni magos, ni brujos, ni nada de eso. Nosotros somos hijos de Dios. Y en nuestro ser habita el Espíritu de Dios. Y cuando oramos por los enfermos, ¿sabía usted, mis hermanos, que certificado, por así decirlo, verídico, entre nosotros estuvieron o están todavía 4 hermanos que tuvieron cáncer? Y a una persona le dijeron, tienes 2 meses de vida, arregla tus papeles. Me acuerdo que esa hermana lloraba mucho, estaba muy triste y con razón. No tenía ni familiares. Y yo al punto de preguntarme a mí, pastor, ¿a quién le puedo dejar mi hija aquí en la iglesia? Yo quiero vivir, decía ella. ¿Usted se imagina el dolor que yo podía sentir al ver una mamá que se estaba despidiendo de mí?
y que decía, pastor, ¿a quién le dejo mi hija? Porque no tengo un familiar. Oramos mucho por ella. Toda la iglesia oró. Todos los hermanos que pudimos juntar, oramos por ella. Recuerdo que en un matutino le dije, hermana, la palabra dice que unjamos a los enfermos con aceite y serán sanados. Y oramos allí. Y yo no voy a decir que fue por mi oración, no, porque muchos hijos de Dios oramos al Señor con fe. Y yo le decía, hermana, ¿usted cree en Dios? Sí. Yo le decía, conforme a tu fe será hecho. Oramos. Ese día yo sentí del Señor que iba a sanar. Pero se puso peor. Y ella seguía viniendo a la iglesia, mi hermano. Venía a la iglesia en su condición. Estaba más muerta que viva. Y un domingo como cualquiera de estos se acercó a mí. Y yo le dije, Señor, ten misericordia. Ten compasión de esta mujer. Señor, ella necesita vivir, decía yo. Pero yo decía, ¿quién soy yo para obligar a Dios a sanar? ¿Quién soy yo para decirle a Dios, sánala? Pero aún así me atreví y oré por ella allí, me acuerdo. Tenía muy mal aspecto, mis hermanos, muy mal color. Y yo le decía a la hermana, crea en el Señor, crea en el Señor. Y oramos y lloramos al Señor, clamamos al Señor. Y después de esos días, hermano, de una manera milagrosa, el Señor empezó a cambiar su color, su aspecto. Se veía mejor. Se bautizó con nosotros. En cuestión de poco tiempo yo la veía con una cabellera hermosa. Y yo le decía, hermana, ¿y qué pasó? Yo no sé qué pasó. Ni los médicos saben qué pasó. Pero la única respuesta que ellos dicen es un milagro de Dios. Si quiere, den un aplauso al Señor. Usted sabe que para que un médico, y lo digo con cariño, un médico chileno diga que esa sanidad es un milagro de Dios, es que es un milagro de Dios. Ya no está con nosotros. No es que partió, no. Se fue a otras tierras. Oramos por ella. Y le dije, algún día nos veremos, hermana. Algún día nos veremos. Cuando vida eterna traspase tras fronteras y fundemos iglesias en todo el mundo, para que la gente crea que hay un Dios que tiene poder. Les cuento eso, mis hermanos, porque Dios es poderoso. Dios es todopoderoso, omnipotente. Y si es la voluntad de Dios que seas sanado, que seas restaurado, que seas libre, Dios lo va a hacer. La gente recurre a otras cosas, a consultar a la oscuridad, a una estrella, a un astro, a un muerto. Eso no tiene poder. No tiene poder, iglesia. Mi hermano, mi hermana, eso no tiene poder. Y si aún hay rastros de ti, si tu fe está dividida, si tu fe es una fe extraña, por eso llamamos este tema la fe extraña del mago. Tienes que creer verdaderamente en Jesucristo y serás libre. Versículo 21 dice, Pedro le habla a él y le dice, no tienes arte ni parte en este asunto, no tienes parte en el evangelio. Tú no eres parte de la iglesia, tú no eres parte de nosotros, tú no eres parte del reino. Así se lo dijo firmemente. Y no se me sientan insultados cuando los exhorten, mis hermanos, porque hay ovejas que son de la generación de cristal, que uno le dice, hermano, levántese. Pastor, ¿no me habla así? No, así no. Pedro le dijo, no tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Tu corazón no es recto delante de Dios. Por eso arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. ¿Qué le dijo Pedro? Arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Arrepiéntete, gira, cambia de dirección, vuelve tu corazón al Señor y ruega al Señor.
tal vez, mire cómo habla Pedro, tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Versículo 23, veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud de la maldad. Estaba encadenado por el pecado. Tú lo que eres es un envidioso, le dijo. Estás amargado y quieres tener esta autoridad, pero esta autoridad, este poder no se compra. La da el Señor de manera gratuita. La salvación es gratuita. El sello del Espíritu, el Espíritu de Dios es gratuito para todo aquel que cree. Versículo 24. ¿Cuál fue la respuesta de Simón? Rueguen al Señor por mí, respondió Simón, para que no me suceda nada de lo que han dicho. El hombre quedó aterrado. No, que no me caiga eso. Eso está, mi hermano. Muchos han sabido, disculpe que lo vuelvo a repetir. A mí me robaron un celular y ellos me lo entregaron. Entonces los ladrones dicen, pastor, ora al Señor por nosotros. Porque yo les dije, arrepiéntanse. Yo hablando con ellos, con el celular que me habían robado, les dije, arrepiéntanse y abandonen ese camino, porque van por mal camino. Les va a ir muy mal, les dije yo. Pastor, no nos diga eso, ruega al Señor, dijeron ellos. Ruega tú, le dije yo. Oren ustedes. Yo mandé a toda esa banda que me robó. Oren ustedes y arrepiéntanse todo. Simón, esto es bíblico y es algo que se repite. Simón dijo, rueguen por mí para que no me pase nada de lo que han dicho. ¿Verdad bíblica? Simón el mago tenía un concepto errado de la salvación, del Espíritu Santo y del pecado. Creía que la salvación se obtenía para un negocio. Después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén y de paso predicaron las buenas noticias en muchas poblaciones de los samaritanos. Así termina el episodio, mis hermanos. ¿Qué pasó con Simón? No rogó al Señor. Pedro le dijo, ruega tú y arrepiéntete, y no dijo nada. Dijo, hermanos, oren por mí. Y aquellos que dicen, hermanos, oren por mí, ni oren por ellos. Que oren ellos, que se arrepientan ellos. Y usted me dice, pastor, usted sí es malo. No, mire lo que hizo Pedro y Juan. Ruega al Señor, apártate de tu pecado. ¿Qué hicieron ellos? Ellos siguieron predicando, mis hermanos. La Biblia nos registra, Señor, mira, Simón. No, ¿qué cuento es Simón? Seguimos adelante. Hay muchas almas que sí quieren ser salvadas. Y lo que me encanta cerrando esto es que ellos predicaron en muchas poblaciones de los samaritanos. Pregunta de cierre. ¿Tu fe es extraña o es genuina? ¿Tenemos una fe extraña como la de Simón o es una fe genuina? Póngase de pie, mis hermanos, por favor. Y dígale al Señor, muchas gracias, Padre, por tu gran amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por dejarnos tu palabra y porque hemos meditado en ella. Señor, gracias por estos apóstoles que, aunque eran humanos, Señor, decidieron hacer tu voluntad y fueron testigos en su tiempo en Samaria, en Judea y en toda la tierra. Gracias a estos apóstoles, Señor, a su predicación, hoy día, acá en Chile, estamos predicando la misma palabra. Señor, gracias por todos los misioneros. Gracias por todos aquellos hombres y mujeres que predicaron tu palabra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a predicar tu palabra en todas las naciones, haciendo discípulos, bautizando y enseñando todas las enseñanzas de Jesús. Allí donde esté, mi hermano, si usted es salvo, si usted tiene una fe genuina, verdadera, dígale, Señor, muchas gracias por la salvación. Dígale, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque me has sellado con tu Espíritu Santo. Y gracias, Señor, porque tengo vida eterna. Dígale, gracias, Señor, gracias por la vida eterna. Ahora hablo con aquellos que quizás tienen dudas, que quizás no han creído, que quizás
vienen de otros mundos, no necesariamente de la brujería, hechicería, adivinación, astrología, pero necesitan del Señor. Si tú necesitas del Señor el día de hoy, si tú deseas ser hijo de Dios, si deseas el regalo, el don de Dios, de su Espíritu, que Él mora en tu vida y quieres ser salvo, allí donde estás, haz una oración conmigo. Yo te voy a guiar a hacer una oración. Tú vas a reconocer que eres pecador, que necesitas del Señor, que necesitas tu perdón. Así que ora conmigo y dile: Señor, reconozco que soy pecador o pecadora. Me arrepiento de mis pecados. Doy un giro a mi vida y decido seguir a Cristo. Señor, séllame con tu Espíritu Santo. Dame el regalo de la vida eterna. Que cuando Cristo Jesús venga, me vaya con Él. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pregunto, ¿alguien hizo esa oración por primera vez? Levante su mano. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Vamos a darle un fuerte aplauso, iglesia. Hablo unos segundos con las personas que levantaron su mano. Hoy, como es especial, hoy no nos vamos a ir, hoy se van a quedar. Hoy se tienen que quedar a almorzar con nosotros, con nuestra familia iglesia. Y todos los que vinieron por primera vez, tranquilo, usted se sienta allí, usted sigue las instrucciones, usted se queda a tener un almuerzo bien rico. Pero las personas que levantaron su mano, le van a entregar igual una tarjeta de conexión. Esa tarjeta la van a escanear y van a ingresar a lo que dice grupo de conexión. Queremos orientarle, queremos ayudarle a que puedan conocer más a Dios y más a la iglesia, que sean parte de nuestra familia iglesia. Al resto, mis hermanos, como ministro del Señor, deseo con todo mi corazón que la autoridad de Dios, su unción, su poder esté con cada uno de ustedes. Que podamos ser verdaderos discípulos, hijos de Dios, enviados a ser de influencia en nuestro círculo, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, en la calle donde estemos. Sigamos el ejemplo de Jesús, que predicaba el reino de Dios y el nombre de Cristo. Que la bendición de Dios esté contigo. Les amo mucho, iglesia. Dios les bendiga.